Hola chicos, en 1943 las autoridades militares alemanas encargaron el desarrollo de un nuevo carro pesado al que se le iba a denominar oficialmente Panzerzeug Tiger Variante B, aunque también se le conocería como Tiger II o Königsstiger, que significa Tigre de Bengala, o traducido por los aliados King Tiger o Royal Tiger. Henschel y Porsche, dos de las más importantes firmas armamentísticas del Tercer Reich, se pusieron en marcha para el desarrollo de este nuevo tanque pesado alemán. La propuesta de Henschel fue finalmente la elegida. En octubre de 1944, la firma alemana entregó el primer prototipo y al superar las pertinentes pruebas, inició su producción en serie en enero de 1944. Al mes siguiente, los primeros carros abandonaron la fábrica y fueron utilizados como vehículos de entrenamiento. El nuevo carro pesado no llegaría a las unidades de frente hasta junio. El Tiger II contaba con una gruesa coraza y un potente cañón de 88 mm. Este cañón se instaló en una torre diseñada por Henschel. Aunque en los 50 primeros carros fabricados se montó en la torre de Porsche. Había producido sí, su proyecto resultaba elegido. Al adelantarse a la decisión final, Porsche ya contaba con algunas unidades producidas, por lo que fueron aprovechadas como solución de emergencia a pesar de su mayor coste de fabricación. Y a pesar de esto, la torre Porsche fue como solución de emergencia las primeras 50 unidades. El diseño de la cúpula de la torre. La torre de Porsche era espaciosa y alargada. En la parte trasera contaba con una escotilla de escape que también servía para retirar cuando fuera necesario todos los mecanismos internos y del cañón. El grosor del blindaje, 100 mm en el frontal y 80 mm en los lados, y el hecho de que estuviera redondeada por delante y tuviera los costados inclinados la hacía muy resistente. No obstante, la inclinación reducía la anchura del techo, por lo que la cúpula del comandante estaba situada en un saliente del lateral izquierdo. Los dispositivos de visión eran una mira telescópica binocular para el tirador, un periscopio fijo para el cargador y 7 periscopios unidireccionales montados alrededor de una escotilla del comandante. También en un rail semicircular que había sobre la cúpula del comandante. El frontal redondeado de la torre de Porsche tendía a dirigir los impactos hacia el techo de la barcaza, otro motivo por el que su uso quedó desestimado. El tren de rodaje estaba compuesto en cada uno de los lados del carro por una rueda tractora delantera, por una rueda tensora trasera y 9 pares de ruedas de marcha que se solapaban entre sí, todas ellas dobles. Cada rueda de marcha tenía un diámetro de 800 milímetros. La tripulación se ubicaba tanto en la torre del Porsche como la de Henschel. De la siguiente manera: el comandante en la parte izquierda, el tirador delante de él y el cargador en el lado opuesto. Los demás se alojaban en la barcaza como el conductor y el tirador de la barcaza. El sistema de suspensión era de barra de torsión. Las orugas tenían una anchura de 800 milímetros, en lo que aseguraba un buen reparto del peso del vehículo sobre el terreno, así como en terrenos embarrados. Tenía un motor Maybach de gasolina de 600 caballos de potencia a 3000 revoluciones por minuto, que se sitúa en la parte posterior del tanque, y se acoplaba una caja de cambios de 8 velocidades. Tenía un peso máximo de 70 toneladas. Como prestación tenía una velocidad máxima de 42 km por hora y una autonomía de 170. El primer Tiger II entró en combate el 18 de julio de 1944, en Normandía, en el batallón pesado de Panzer 503, y en el frente oriental entró en combate por primera vez el 12 de agosto de 1944, en Baranov, sobre el río Vístula, en el batallón pesado Panzer 501. Vale, como conclusión decir que este tanque en una posición defensiva era casi imposible de destruir. Sin embargo, ofensivamente tenía menos éxito debido a que quedaba demasiado expuesto a los ataques aéreos.
Así que bueno, espero que les haya gustado el tanque, su pequeña historia, y gracias por ver el vídeo.